que ver con estos síntomas desconocidos del coronavirus, porque son los nuevos síntomas, pero ustedes son los expertos y nos tienen que aclarar. Por ejemplo, hay gente que dice que empieza como no a sentir gusto, pérdida total del gusto y el olfato. ¿Es así, doctor Ugarte? Sí, efectivamente, sabíamos que en las enfermedades virales respiratorias, en algunos casos se afectaba el olfato y se conocía como anosmia. Sin embargo, anosmia. Claro, y sin embargo ahora de los CDC de China, los colegas de China, reportaron que aparecía este cuadro en enfermos con coronavirus y disminuía el olfato y también el sabor porque ambos sentidos están relacionados. ¿Pero cuánto antes de sentirme mal? Lo interesante, no tenemos los días exactos, pero ¿qué es la clave? Hay por lo menos 2 sociedades científicas de otorrino que ya han alertado a los especialistas de otorrino que la aparición de una anosmia súbita, alguien que pierde el sentido del olfato o el sabor en forma brusca, sin otra explicación y en forma aguda en periodo epidémico, puede estar asociado a coronavirus y obliga a descartar el diagnóstico. ¿Olfato, doctor Labarca, y gusto al mismo tiempo? Yo diría que pueden ser separados o pueden ser juntos. No veo que haya una diferenciación. No hay muchos datos de eso, entre paréntesis, cuando se refieren a los síntomas menos comunes, porque recordad que los dos lejos más comunes son fiebre y tos, pero cuando los menos comunes hay un pupurrí de síntomas y estos se describen entre ellos, pero no hay datos de cómo se presentan. Mari, uno puede preguntar absolutamente todo, porque aprovechando sí, los doctores doctor, acá. También, sí, bueno, ahora dicen que cuando uno pierde, yo entendía el olfato, pierde inmediatamente el gusto, no sabía que se podía por separado. Pero también otro de los síntomas que dicen que salió ahora es dolor de guata con diarrea. Efectivamente, es uno de los nuevos síntomas. Yo diría que ese está mejor descrito y sale bastante descrito en todas las series. Alrededor de un 20 a 40% de las veces puede haber dolor de guata y diarrea. Y eso es porque los mismos receptores que hay en el pulmón están también en el intestino. Entonces, los órganos blancos más comunes de este virus son finalmente el pulmón y también el intestino. Por lo tanto, síntomas digestivos puede haber. Incluso también en otros virus se han descrito para la influenza y de molestias digestivas. Es que la molestia digestiva, fiebre, por ejemplo, con dolor de abdominal o diarrea, es un síntoma que en periodo de epidemia puede sugerir coronavirus. Doctor Ugarte, ¿siempre después de la fiebre y el dolor como en el pecho o no? No necesariamente, o sea, comienza el cuadro y una de las formas de debut incluso puede ser con cuadro diarreico, pero los cuadros diarreicos, sobre todo en América Latina, son tan abundantes que por sí solo no llevan al diagnóstico, sino cuando va asociado al resto. Y ese es uno de los síntomas, pero recuerden que también otros de los síntomas menos conocidos y que nos preocupan es cuando aparece afectación cardiovascular. A ver, explíquenos eso. Las personas que hacen enfermedad por coronavirus, y especialmente si tienen cardiopatía previa, o aquellos que en ese 15% que no desarrollaron inmunidad tienen un segundo episodio, se ha descrito importante afectación cardiovascular, se ha descrito miocarditis, disfunción de bomba, arritmias, taquicardias. Entonces es otro de la constelación de síntomas asociado a todo el cuadro que uno tiene que tener en mente. ¿Es verdad, doctor Labarca, también que se afecta el tema de la falta de apetito? O sea, como que no tengo hambre. Absolutamente, o sea, como un síntoma siempre acompañando de la fiebre viral en la falta de apetito. O sea, ahí uno puede pasar una semana sin querer comer, incluso falta de apetito, pero además muchas veces asco. Tú comes un poquito y te da como náuseas, ya no quieres comer más porque te sientes el estómago pesado. Entonces va acompañado con eso. Sí, eso siempre va junto con el tema de la fiebre. Y sobre todo cuando son enfermedades virales. Y en esta, por supuesto que sí. Y en influenza también uno lo ve en los cuadros virales febriles, como por ejemplo la influenza también, se cae el apetito casi a cero
y después un síntoma de mejoría es cuando tú empiezas a comer, y de hecho el dicho del campo, enfermo que come no muere, porque ya se mejoró, digamos. Por el momento aquí no hay coronavirus, porque harta hambre que hemos tenido. ¿Cuáles son los primeros síntomas para que vayamos viendo en una persona hoy día? Porque uno también hay harto de paranoia, Mari. Yo sé que a ti te llaman harto tu amiga que dice, oye, siento esta cosa, siento esto otro. La Mari no estaba escuchando. Doctor, vamos con los primeros síntomas. Empieza el dolor de garganta. Ah, pero es que hiciste la pregunta. Si estaba escuchando, pero hiciste la pregunta. Sí, preguntémosle a los doctores aquí. La garganta, ¿es fiebre qué? Yo diría que, de lo que he sabido de los casos y lo que está escrito, los primeros síntomas es un decaimiento, un compromiso que llamamos compromiso de estado general. Se te acaban las pilas, te sientes decaído y empiezas ya a perder las fuerzas, ¿no es cierto? Pero básicamente por un decaimiento muy importante. Sin dolor muscular. Sin dolor muscular todavía, pero es como el decaimiento, como que se me agotaron las pilas. ¿Ya? Y eso deberá ir seguido en las próximas 24 horas por la aparición de fiebre, dolores musculares, cefalea, dolor de cabeza, que todos están en contexto del síndrome febril. La tos puede estar frecuente, puede estar presente, pero no necesariamente, pero es el otro síntoma bien común. Pero la fiebre yo diría el síntoma marcador. Mira, y después toda esta constelación de síntomas menos relevantes. Yo he escuchado que lo primero, doctor, era la tos, ¿no? Pero ojo, dos detalles. Tos seca no es una tos productiva lo más habitual. Y otro elemento que también es bastante frecuente en este grupo de síntomas, el dolor de garganta. Ya, Mari. Claro. Claro, compromiso general, entonces, tos seca, ahí estábamos viendo distintos síntomas, pero después de la tos seca, ¿qué es lo que viene? Porque claro, hemos sabido que aquí el riesgo son las personas asintomáticas. ¿Hay algo que sí o sí, alguno de los síntomas que todos tengan que tener? Los síntomas más frecuentes son fiebre y tos. Todos estos otros síntomas de molestias digestivas o dolor de garganta se presentan en menos de un 50% de los casos. También hay casos de gente que no tiene fiebre ni tos y aparecen estos síntomas, pero esos son menos frecuentes esas presentaciones. Yo diría que la fiebre es como un marcador bien como importante. Base. Claro, y por ejemplo, tener fiebre 2, 3, 4, 5, 6 días sin un síntoma que lo acompañe claramente, también es sugerente de coronavirus. Y si yo hablara en esta epidemia. Como por ejemplo, doctor Ugarte, me da fiebre un día, una mañana, y después se me pasó en la tarde, ¿no tengo coronavirus? No, es que, veamos, recordemos que también cambia según el espectro de edad. Los niños, por ejemplo, hay un muy bonito estudio que los niños se enferman igual, pero poco hacen fiebre y poco hacen síntomas. Entonces, ¿cómo? ¿Y no se sienten mal? No se sienten mal. Y ni siquiera alcanzan a hacer fiebre. Eso en los niños, pero son portadores del virus. ¿Pero y la tos? Tampoco. Nada. Entonces es una enfermedad mucho más benigna por el sistema inmunitario que ellos tienen. Al parecer lo sobrellevan mucho mejor. Después los adultos tenemos una respuesta inmunitaria más específica, no tan amplia como la que tienen los niños, y para el efecto del coronavirus, que no tenemos una memoria inmunitaria, nos juega en contra. Ahora, en algunos casos, ¿no es cierto?, la persona hace el cuadro más severo y en otros hacen un cuadro más leve. Eso varía, depende de muchas cosas. Uno de los estudios que se publicó hace 2 o 3 días fue, por ejemplo, la peor evolución en relación a la carga viral. Claro, porque no sé, entonces los niños que nos acerquen a los abuelos, eso le decimos Mari.